bienvenidos a otra cápsula aquí en la carpeta del teatro. Aquí tenemos al buen invitado, al jefe de jefes, Ali Benítez. Hola. Hola, buenas tardes, Ali Benítez, mucho gusto. Pues ya es un gusto desde hace un buen tiempo, ¿no? Que nos conocemos. Marena, tú. No, disculpa, es la primera vez que te veo. Y pues es raro este experimento porque estamos precisamente hoy entrevistando a otros autores y de repente hay un espacio disponible para mí, así que aquí estoy como autoinvitado, ¿no? Sí, pero yo quiero que tomemos otro enfoque, no sé si me lo permites. ¿Sí? Ajá. Vamos a hablar desde el tema organizador. ¿Cómo es esta experiencia? Desde hace, creo que 15 días que empezaste a quemarte la cabeza con esto, hasta hoy. ¿Cómo es esa experiencia? No sé si me lo permites. Pues no te lo permito mucho, pero vamos a tocarlo así brevemente y después quisiera aprovechar también para hablar de mis libros. Esto se organiza como un pretexto, ¿no? O sea, el Día Internacional del Libro en realidad es un pretexto, no es que nos importe, bueno, desde mi perspectiva, no es que me importe mucho el Día Internacional del Libro, ¿no? Pero bueno, yo tengo una perspectiva muy peculiar, pero a veces los días festivos pues sencillamente son pretextos, ¿no? O sea, muchos días festivos ocurren sin que realmente nos importe qué se celebra, solamente nos ayudan para estar conviviendo con nuestros seres queridos o para hacer alguna cosa, ¿no? Y este pretexto pues se conduce hacia los escritores de Cancún, porque hace mucho que en Cancún existen escritores que pues ya tienen trayectoria de años, ¿no? Como aquí nuestro buen amigo, ¿no? Miguel Ángel Jiménez, que pues ya tiene un ratillo haciendo lo que hace, ¿no? Y a veces por la falta de difusión, que eso es algo ya bien sabido, ¿no? La falta de difusión a la literatura, pues las personas normalmente no los conocemos. Entonces este espacio se abre precisamente para poder generar la información respecto a los autores, ¿no? Y poder crear artículos en algunos blogs que tenemos por ahí, o en YouTube o en podcast también. Tú eres escritor, ¿verdad, Ali? Uh-huh. Dime, ¿cómo es tu experiencia siendo escritor? ¿En qué te enfocas? ¿Cuál es tu enfoque? No sé cómo sean los demás escritores. En mi caso, escribir es como un método de supervivencia, un método de existir. Siempre estoy pensando, o sea, no hay un momento en el que yo pueda estar en paz o tranquilo. Siempre algo gira por mi cabeza, una imaginación agradable o también escenas muy catastróficas. De repente voy caminando y pienso que el espectacular se me va a caer encima, ¿no? Pienso cómo sería si me atropella un carro y se me sale un hueso y cosas así, ¿no? Okay, bueno. Entonces mi cabeza siempre está pensando, ¿no? Y también como me gusta mucho la filosofía, de repente aprovecho, porque me gusta mucho caminar, aprovecho escuchando audiolibros y de repente me empiezan a abrir más la mente y empiezo a descubrir pues, cómo es un pensamiento más complejo de lo habitual, ¿no? Y cómo ese pensamiento complejo nos ayudaría a sobrevivir más, ¿no? A poder llevar la vida de una manera más agradable. Y pues en eso consiste mi método. Mi método es escribir, tiene que ver con existir. Es en paralelo, es la causa, la consecuencia, lo es todo. Es bastante interesante cómo nos abordas esta introducción, este parteaguas de lo que es Ali Benítez y su escritura. Y así como ya hemos visto con la historia de estos dos libros que tenemos aquí, que son creados a base de una experiencia y el sentimiento, es curioso ver cómo expresas ese valor único que tienes en tus libros como estás diciendo, con esta forma de pensar. Y sí, yo he visto una que otra de lo que has hecho y sí se siente esa esencia que manejas. ¿Qué tanto crees tú que esta misma esencia? Porque habíamos platicado hace unos días acerca del comercial, de lo vendible,
Y ahorita en esta, mucha gente es muy sensible a este tipo de contenido como lo manejas, pero como algo que has dicho es una verdad que no hay ese medio de difusión. ¿Cómo experimentas esto? Pues precisamente ahorita, a mí me gusta ser muy sincero, y precisamente ahorita siento que hay una crisis bien fea, patética, que tiene que ver también con la era en la que estamos, ¿no? Porque todo es digital, entonces todo tiene que ver con información, datos, inmediatez. Entonces pues las personas ya están bien acostumbradas, de hecho son como adictas al sobreestímulo, ¿no? A la sorpresa repentina y sorpresas que también duran poquito y luego se olvidan y luego necesitan una nueva sorpresa, ¿no? Mientras todo esto sucede, pues la literatura, la creación literaria, la poesía van perdiendo terreno porque pues a la gente no le impacta, ¿no? La literatura requiere de cierto pensamiento, de cierto detenerse, ¿no? Detenerse, apreciar, poder notar la estética de lo escrito, notar el mensaje, pero no, estamos en la era del video, ¿no? De hecho estamos haciendo video, ¿no? En la era del video, del poder entender las imágenes, porque las imágenes no representan una necesidad de trabajar mentalmente. Entonces, pues la pregunta es complicada y no sé cómo responderla porque realmente no sé cómo le puedo hacer, ¿no? Ahorita estamos pues intentando hacer proyectos de podcast, el blog y seguir escribiendo, seguir por el método tradicional que es la publicación de libros. ¿Cuál es tu fin o tu propósito de emplearte en el podcast? Si acabas de mencionar prácticamente que estamos bombardeados de imágenes y de multimedia, ¿no? Y que siempre nos buscamos una nueva experiencia a diario, ¿no? Cada minuto queremos una nueva sensación, algo novedoso, ¿no? ¿Por qué incursionar el podcast entonces? ¿Eres un tipo de antihéroe? No, el podcast se me hace uno de los formatos más agradables porque yo soy una persona muy auditiva, entonces voy hacia lo que me gusta, ¿no? Y el podcast te permite hablar lo que piensas y es más fácil que te escuchen a que te lean, y al fin y al cabo la literatura pues es pensamiento, ¿no? Y hablar también es pensamiento, entonces todo es lenguaje, y una vía en la que el lenguaje se expresa con más facilidad pues es el podcast. Y pienso que el podcast incluso más que un video podcast, por ejemplo, porque el video podcast te desnuda en cierta forma, ¿no? Porque estás ahí, ven tus expresiones, tus ademanes, qué tan tímido eres, no sé. En cambio en el podcast solamente sale directamente el pensamiento, solamente te escuchan y te imaginan, y la persona construye. La imagen es muy similar, de hecho, a leer, porque la persona es la que se encarga de construir una imagen. Bastante interesante, y eso que acabas de decir, tienes toda la razón, porque en video uno puede ver si está a gusto, si no está a gusto, y esas expresiones corporales que pueden jugar o a favor o en contra de un creador de contenido. En este caso, pues tú estás muy relajado, muy acá, no pasa nada, pero si solo fuera tu voz, la misma persona, porque el tono que estás usando es un tono firme, entonces imagina que estás así, con pecho inflado, hablando fuerte, y no, realmente estás relajado, estás tranquilo, pero esa es la imagen que creas en uno cuando estás escuchando. Y ahora aquí en imagen hay otro Ali, por así decirlo, o sea, el Aliverse, por así decirlo. Te imaginarán solo con el puro sonido serías, para unos podría ser güero, para unos podría ser alto, para unos podría ser chaparrito, o sea, ruso, alemán, y eso es algo maravilloso que lo estás concatenando con los libros, y eso es algo que yo no me había puesto a pensar, y tienes toda la razón. Un podcast auditivo es una sensación similar a un libro. Así es. Nada más quería decir eso. Okay. Qué bueno. ¿Tú qué piensas de los podcasts? Yo pienso que es una muy buena herramienta. Igualmente yo consumo mucho el podcast. Y sí, no tengo mucho que opinar del podcast. Sí. Yo conozco que tienes libros publicados ya, ¿verdad? ¿Tú prefieres más el libro publicado en físico o en digital? Como la mayoría de los escritores, yo creo, ¿no?
el 99% yo creo, me imagino, no sé si me equivoco, preferimos lo físico, obviamente, porque digital ya no hay una interacción física, que lo físico tiene que ver con lo psicológico. Entonces, en un libro digital utilizas las manos, entonces hay una acción entre la mano que se mueve y el cerebro que va teniendo una interacción cuerpo, mente, lectura, ¿no? En cambio, cuando leemos en PDF, lo que utilizamos son las yemas de los dedos. Aparte de que, pues, lo obvio, ¿no? La pantalla, pues, tiene un reflejo que poco a poco te va cansando la vista, y eso no solamente es lo físico, sino también una repercusión más allá de lo físico, que es no te va a entrar de la misma forma. El libro es un objeto bastante significativo y activamente significativo. ¿Tú crees que estaremos llegando en el punto en el cual el libro está teniendo alguna situación crítica por sobre lo digital, que pueda llegar a desaparecer en algún punto? Esa es una pregunta bastante complicada, porque yo pensaría que más que nada, desde mi punto de vista actual, igual y necesito ir investigando, pero una conjetura que tengo es que en realidad lo único que está sucediendo es que se está evidenciando lo que de por sí ya existía desde hace mucho, ¿no? Que la gente, sobre todo en este continente, pues no le gusta leer, ¿no? Entonces, pues no creo que en realidad sea la aparición de lo digital, ¿no? Del libro digital, sino que sencillamente, pues, de por sí, solamente se está haciendo más evidente que no leemos. Y por cierto, el libro digital es como que la mentira a la que pueden recurrir muchos para decir, ya leí ese libro, ¿no? Lo tengo en PDF, aunque nunca abran el PDF. Y seguramente va a existir mucha gente que descarga los PDFs y los tiene acumulados porque piensan que ya hicieron algo intelectual, ¿no? Algún detalle intelectual, pero simplemente lo están ahí guardando, ¿no? Es posible. No te podría afirmar porque no conozco a toda la gente y no sé, pues, sí. no tengo información acerca de eso, pero sí, es algo real que mucha gente sí llega a creerse intelectual haciendo lo mínimo, participando lo mínimo, comprando un libro, nunca leyéndolo, descargando un PDF, nunca abriéndolo, incluso yendo a museos, bueno, en Mérida hay demasiados museos y hay mucha gente que simplemente entra, paga su entrada y simplemente se da la vuelta, 15 minutos y ya se salió. Entonces realmente no están contribuyendo de una manera más eficaz a pues, todos esos ámbitos culturales. Aparte de la escritura, ¿tienes alguna otra ramificación del arte? Primero, déjame comentar algo que dijiste que me llamó la atención, porque está interesante que la gente, como cuando van al gimnasio, ¿no? Y acaban de llegar al gimnasio y ya se tomaron la selfie y la suben a Facebook, ¿no? Y lo hacen incluso con más orgullo cuando están en actividades culturales, ¿no? Como tú dices, pueden entrar a un museo, nada más entrar y salir, pero ya anunciaron que fueron al museo, ¿no? Pueden comprarse un libro, bajar un libro en PDF y ver, ver unas cuantas frases, una frase se les hace interesante, la suben y ya, ¿no? Y eso, hay un término que es esnobismo, es una especie de presunción con tal de darte validez ante la sociedad, ¿no? Como una persona sofisticada o muy inteligente, ¿no? O muy culta. Y no sé, creo que eso está feo. Porque... Sí. De hecho, sí, se tiene mucho ese concepto superficial de, pues, ahora sí que en el área que lo quieras manejar, o sea, escritores, dibujantes, pero si nos vamos a otras áreas, la arquitectura, la informática, entonces hay mucha gente que sí, simplemente está en esas áreas solamente superficialmente. Yo como ingeniero en sistemas, sí veo eso, que hay muchos ingenieros que no saben codificar, que no saben redes, que no saben de antenas, muchos que ni siquiera saben cómo funciona el Wi-Fi, y es como de, pues, ¿para qué lo estudias? No? Porque se gana bien, entonces simplemente realmente ellos no están siendo un aporte, simplemente
están siendo, hasta incluso pueden llegar a denominarse como un estorbo, porque eso no impide que otros puedan. Ahora, ¿qué tanto podría afectar? No sabría decirlo. O sea, para eso tendríamos que tener algún estudio o algo, pues hacer un análisis profundo para poder ver cómo podremos solucionar estas situaciones. Pero no sé, ¿tú alguna idea? ¿Alguna idea que me puedas compartir ahí No tengo ni idea. para buscar cómo solventar estas cosas? No tengo ni idea. ¿Tú tienes alguna idea? No tengo ni idea. No. No tiene solución. No creo que no tenga solución. Sí debe tener una solución, pero debe ser una solución progresiva. O sea, no es algo que lo vamos a vivir nosotros en nuestra era, sino es una solución progresiva hacia la descendencia. Porque, por ejemplo, no sé, pero yo tengo descendencia, entonces si yo educo a mi descendencia para que ella pueda No, continúa, estoy anotando lo que dices. que si yo tengo mi descendencia y yo la educo y yo la nutro de esta parte cultural, ella va a entender realmente lo que es la cultura, ella va a entender realmente el valor real de un libro, el valor real de la información, y ella lo va a tomar pues con ese aprecio y así sucesivamente. Pero pues no puedes pretender que haya alguna persona que hace esto del novismo que entienda que lo que está haciendo pues realmente no representa nada, porque pues ha vivido así toda su vida. Entonces ¿cómo lo vas a corregir? Es decir, chocar contra pared, porque ella tiene unos principios bien establecidos en su cabeza de que eso ya es normal, o sea, ya lo normalizó y dice, pues yo estoy aportando de esta manera. Ahora hay dos vertientes: si al acercarte y querer hablar con él y explicarle cómo realmente podremos apoyar todo el ámbito cultural, pues puede decir que sí o puede decir que no. Oye, pero al fin de cuentas esto sería un estorbo realmente, o sea, que nada más vayan a dirigirse a un museo y entren por 15 minutos o menos y luego salgan de allá sin ninguna aportación. Al menos no causa más bien como que popularidad o algo así de sensación que en el depende de momento. qué lado lo estés viendo. Si Pues lo ves del ámbito veo del económico, lado, pues yo lo veo del lado más bien de aprovechar la desidia de la gente, no lo sé, aprovechar el instante, ¿no? Digo, con esa entrada que nada más yo por 15 minutos ya entre otra persona y quien entre puede ver que hay importancia o algo de valor en ese lugar. A fin de cuentas creo que eso es... Sí, pero eso es lo que voy. Depende la perspectiva que le quieras tomar. Si tú la quieres tomar por el lado económico de voy a ganar, pues pero eso más bien es como de una sola persona, ¿no? Quiero ganar, de una sola persona. Yo quiero ganar dinero y estoy aquí en esto nada más para calentar en la silla y hago mi trabajo lo mínimo de esfuerzo, esperando a que llegue mi turno. Por ejemplo, imagínate a Ali Benítez con sus libros, tiene 30 libros y realmente vende millones, pero de esos millones el 90% simplemente lo compra por comprar, no lo compra por realmente obtener una información. Realmente Ali Benítez está cumpliendo su prometido de él de obtener las ganancias por medio de o sea, la venta de va a los obtener libros. ganancias porque está vendiendo, pero realmente cuando tú escribes, aquí no nos deja de mentir el caballero Miguel Ángel, cuando escribió el libro no lo escribió nomás para que yo venga y lo tenga guardado en un instante, lo escribió para que yo lo lea. Ah, sí. Entonces es eso. Si no cumple su prometido, pues realmente no está siendo beneficioso. Fíjate que están entrando en un terreno bastante complejo que tiene que ver con cómo presentamos la literatura y el arte, ¿no? De hecho, hace poco estaba platicando con Miguel que alguna de las cosas que rechazan las personas pues ya es en sí la literatura y el arte, ¿no? Porque lo asocian con lo aburrido, porque a veces las instituciones o los autores muy, ¿cómo llamarles? Muy ortodoxos, pues se empeñan, se esmeran en presentar las cosas de manera muy cuadrada, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues una de las propuestas que de hecho está en mi discurso de generación literaria, por decirlo así, es presentar, por ejemplo, porque a veces dicen que yo soy poeta, ¿no? Y yo digo que no soy poeta, porque precisamente parte de mi discurso es presentar la poesía como algo que no es poesía, ¿no? Como cualquier contenido, para que la gente no se genere ese prejuicio y por el contrario le dé curiosidad y empecemos por ahí. Entonces pues es un asunto bastante complejo.
Pero sí, yo creo que ya sería como para una siguiente conversación, Sí. como para dejarlo ahí sobre la mesa. De ahí si se animan y quieren escucharnos a los tres debatir, pues nada más comentan y lo hacemos posible. Por mientras el tiempo ya se ha terminado, entonces pues ya hicimos este break, ya conocieron un poquito acerca de Dalí Benítez, es el que está detrás de todo este proyecto, invitó a los escritores, nos invitó a nosotros, entonces todo esto es posible por él, entonces pues también era importante que conocieran en manos de quién o está todo este proyecto, ¿no? Pues por mi parte, pues, La mente maquiavélica. Sí, la mente maquiavélica. Por mi parte sería todo. ¿Algo más Sí, que bueno, quieras decir? pues un gusto conocerlo, señora Dalí Benítez. Un gusto seguir conociéndonos cada vez más. Muchas gracias.